Continuando con nuestras clases del día de hoy, viernes, vamos a trabajar el curso de religión. ¿Ya? Recordemos que la clase pasada hemos hablado acerca de todo lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar netamente acerca de la revelación de Jesús, o sea, de la promesa que hizo Dios hacia todos los hombres, ¿no? Que es la resurrección de Jesús. En primer lugar, ¿qué significa resurrección? Nosotros, para poder comprender el significado, debemos de saber diferenciar la siguiente palabra, lo que es revivir. ¿Y qué es revivir? Es volver a ser un ser mortal, ¿ya? ¿Qué es un ser mortal? Una persona común y corriente como nosotros. Nosotros somos seres mortales, ¿ya? Entonces, revivir es volver a ser esa persona, volver a ser un ser mortal. ¿Y qué es renacer? Renacer es volver a nacer. Muchas veces nos dicen, ¿qué es volver a nacer? ¿O qué es volver a renacer? ¿No? O volver a nacer, muchos piensan que tengo que reencarnarme en otro cuerpo. Otros piensan que tienen que volver al vientre de la madre y van a volver a nacer, ¿no? Entonces es algo ocurrente. Muchos pensamos, ¿no? Cuando escuchamos la palabra volver a nacer, pensamos volver a ingresar al vientre de nuestra madre y nacer. Pues no. Volver a nacer es dejar todo lo pasado, o sea, dejar la vida antigua y empezar de cero, o sea, adquirir una nueva vida junto con Jesús, unas nuevas actitudes y aptitudes, conocimientos, más que todo, una nueva vida con Jesús, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros dejamos la vida antigua? ¿Cómo yo dejo la vida antigua? La vida antigua lo dejamos cuando nos bautizamos o cuando nos confesamos de corazón y hay arrepentimiento y pues obviamente decidimos dejar todo lo pasado, todo aquello que me hizo daño o todo aquello que yo hice daño y empezar de cero. Ya pido perdón, el Padre me absuelve de mis pecados, me da una penitencia, cumplo con la penitencia y vuelvo a nacer, vuelvo a tener una nueva vida. Es como que hacemos borrón y cuenta nueva. Ya, pero todo esto, obviamente, para poder volver a nacer yo tengo que cambiar mi vida, no puedo seguir cometiendo lo mismo, sino que si yo vuelvo a nacer, ya no será solo, sino que va a ir de la mano con Jesús. Seguir su palabra, seguir sus mandamientos, seguir sus ordenanzas y pedirle más que todo a Dios que nos tome de la mano y nos guíe para conducirnos al camino correcto, al camino verdadero, para llegar al cielo. ¿Qué es la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es un hecho muy importante en la vida o en la historia de todos los católicos, más que todo en la vida de los católicos, ¿no es cierto? Ya que gracias a la resurrección fue que Jesús venció la muerte eterna y nos da la esperanza de poder encontrarnos con Papá Dios, ya que Él se encarga de abrir las puertas del cielo, ¿sí? Ya no es tinieblas, sino también nos da una pequeña luz para poder guiarnos y llegar al cielo. Este es el hecho más importante de toda la historia o de toda la Biblia. También es el acontecimiento de que la existencia de Jesús y de sus promesas de Jesús sí se cumple. Y todo esto ha sido en base al amor de Dios hacia nosotros mismos, ¿ya? Eso también nos ayuda a implementar o a elevar, a crecer nuestra fe católica como cristianos o hijos de Dios que somos. La resurrección de Cristo, como hemos dicho, es la clave de nuestra fe. Y sin embargo, hay muchas personas que celebramos más la Navidad que la resurrección, que debería ser lo contrario, ¿no? En la resurrección de Cristo yo me tengo que alegrar, porque gracias a la resurrección es que se abren las puertas de los cielos. Gracias a la resurrección es que no tendré una muerte eterna, ¿ya? Sino que va a haber un juicio final donde nos vamos a reunir con todos nuestros seres queridos. Y Dios obviamente nos da la potestad de poder reencontrarnos con Él. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo?
En sí hay muchas razones por las cuales es importante. Primero, porque Él se encarga de testificar el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Y no solo el inmenso amor, sino también el inmenso poder de Dios. Esto es un testimonio para la resurrección de los seres humanos, la cual es un principio básico de la fe cristiana. Es una victoria triunfal ante el demonio, ante Satanás, gloriosa para cada creyente en él. Esta también es la comprueba que Dios tiene el poder levantándonos de los muertos. Ojo, Dios tiene el poder y hace el milagro de levantarnos entre todos los muertos. Nos garantiza que todas aquellas personas que creen en Cristo no van a permanecer muertos, sino van a poder gozar de la resurrección y de la vida eterna. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En esta cita bíblica, Juan capítulo 11, versículo 25 al 26 nos dice: entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces, esta es la promesa de Jesús que nos hace a todos los hombres. Ahora, la pregunta es si creemos o no creemos en estas promesas que Dios nos dio a cada uno de los hombres. El propósito de esta resurrección es expiar a la humanidad del pecado, o sea, exhortarnos del pecado. Si pecamos, nos dice Dios que nos da la oportunidad de poder arrepentirnos y confesar, ¿ya? La promesa de todo esto es la resurrección de Jesucristo. El Señor nos dice que hay un precio que pagar por el pecado, y ese precio es la muerte. Pero con la resurrección de Jesucristo, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo, Jesús nuestro Señor, ¿no es cierto? Jesús nos dio la oportunidad de que no sea así, sino que nos da la oportunidad de arrepentirnos y poder resucitar o estar en la vida eterna. Dice, vida con Dios es una vida eterna, y vida sin Dios va a ser una muerte eterna. La resurrección de Jesús es importante porque testifica el poder de Dios. ¿Crees en la resurrección? Es creer en Dios, y creer en Dios es creer en la vida eterna. De eso nos habla, ¿no? De la resurrección de Papá Dios, de Jesús. Lo que tú vas a hacer ahora, mis amores, de tarea, vas a pegar una imagen de la resurrección de Jesús. Ya, nuevamente te repito, tu tarea será pegar una imagen de la resurrección de Jesús. Y me la vas a decorar, ya sea con una cinta decorativa, con tus plumoncitos o con lo que tú creas conveniente. Para ello vamos a usar nuestra creatividad. Muy bien, mis campeones, eso es todo en cuanto a las clases del día de hoy. Que tengas un bonito fin de semana.